Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 4, organología vegetal 2. Vamos a seguir con el estudio de los órganos de las plantas. En este caso vamos a estudiar a la hoja. ¿Qué es la hoja? La hoja es el órgano vegetativo de color verde y forma aplanada que obedece al fototropismo positivo, sirviendo como órgano de respiración, transpiración y elaboración de la savia. ¿Cuál es el origen de la hoja? La hoja se origina si la planta está en proceso de formación. Durante la germinación de la semilla, las dos primeras hojas se forman a partir del desarrollo de la plúmula del embrión. Y si se trata de un vegetal formado ya, las hojas se van a originar a partir de las yemas floreales o folíferas. Vamos a ver ahora las partes de la hoja, entre ellas la estructura externa. Acá tenemos una pequeña figura de la hoja y vemos que en sí la hoja externamente está formada por la vaina, el peciolo y el limbo. Estos a su vez consta el limbo de haz, envés, nervaduras, ápices y base. Vamos a ver cómo es la estructura de la hoja. Primeramente está formada por la vaina. La vaina es la parte inicial de la hoja. Estructuralmente posee tejido colenquimático y es la que le da cierta dureza y flexibilidad. Normalmente debe ocupar una cara lateral del tallo, pero en algunos casos logra un máximo desarrollo, identificando como este tipo de hojas como envainada. Esta une al tallo con la hoja. Luego tenemos al peciolo, es esta parte cilíndrica y tubular de la hoja que comunica el limbo con la vaina, hallándose formado por la epidermis, tejido parenquimático, tejido esclerenquimático y sistema liberoleñoso que lo rodea en toda su longitud. En algunos casos puede faltar el peciolo, identificándose a estas hojas como hojas sentadas o apecioladas. Luego tenemos al limbo. El limbo es la parte laminar de la hoja y se pueden hallar lo siguiente. Primero, la base. La base es el punto inicial del limbo y separación frente al peciolo. Luego tenemos el ápice. Encontramos el ápice en este extremo, la punta de la hoja. Esta es la parte terminal o asimismo dicho, punta de la hoja. Luego tenemos a el borde, es el borde de la hoja. Estos son los límites laterales o filos de la hoja. Luego tenemos las nervaduras. Las nervaduras es el elemento soporte o esqueleto de la hoja. Aquí se encuentran los vasos leñosos y liberianos y desempeñando la función de transporte. Tenemos aquí una nervadura principal que va por el medio de la hoja y las nervaduras secundarias que se ven como ramificaciones. Luego tenemos las caras. Las caras en una hoja de posición más o menos horizontal se pueden hallar dos. El haz, que es la cara superior de color verde oscuro y está cubierta por una capa gruesa de cutina, posee un número reducido de estomas, no siendo notoria la presencia de nervadura. Y el envés, por el otro lado, es la cara inferior que se caracteriza por ser de color verde claro, está cubierta por una capa delgada de cutina y posee gran cantidad de estomas, siendo bastante notoria la presencia de las nervaduras. Estudiaremos ahora a la estructura interna. Básicamente está constituida por la epidermis, que es en la superficie superior e inferior, el mesófilo con parenquima clorofiliano incoloro y los haces conductores, que son xilema y floema.
Además, en una hoja normal y de posición más o menos horizontal se pueden hallar 3 tipos de tejidos. Estos tejidos son el tejido tegumentario, el tejido de elaboración y el tejido de transporte. El tejido tegumentario es, como la hoja es considerada una parte joven, el tejido tegumentario está representado por el epidérmico, el que dará lugar a formaciones con tricomas que le dan un aspecto aterciopelado a las hojas y estomas que facilitarán el intercambio gaseoso y la transpiración. Luego tenemos el tejido de elaboración. Este se localiza en el mesófilo y está representado por tejido parenquimático clorofiliano, el que al mostrar células provistas de cloroplastos ricos en pigmentos fotosintéticos, denominados clorofila, es capaz de transformar la savia bruta en savia elaborada mediante el fenómeno de fotosíntesis. Luego tenemos el tejido de transporte. Este se encuentra representado por el xilema y el floema, que se halla en las nervaduras y que mediante los vasos leñosos y liberianos se encarga de conducir la savia bruta y la savia elaborada respectivamente. Vamos a ver cómo es la clasificación de la hoja. Por la forma del limbo tenemos lanceolada, ovada, acorazonada, elíptica, oblonga, lineal, sagitada, reniforme, espatulada, peltada, acicular y escamiforme. Vamos a hablar un poco ahora de la fitotaxia. Fitotaxia es la ciencia que se encarga de la clasificación de las hojas tomando en cuenta su inserción en el tallo. Y obedeciendo a este criterio se pueden encontrar 3 tipos de hojas denominadas hojas alternas, hojas opuestas y hojas verticiladas. Las hojas alternas es cuando se encuentran a uno y otro lado del tallo, pero en niveles diferentes, una por nudo. Las hojas opuestas es cuando se disponen 2 por cada nudo, tomando posiciones encontradas u opuestas. Y las hojas verticiladas, estas es cuando a partir de un punto común denominado verticilio se van a originar más de 2 hojas. Vamos a hablar ahora de las modificaciones de las hojas. La estructura y forma de las hojas normales puede sufrir alteraciones, respondiendo a estímulos externos o ambientales para desempeñar funciones especiales. Entre estas modificaciones tenemos las espinas foliares. Estas se observan principalmente en plantas xerófitas, se caracteriza por ser agudas y no lignificadas, son importantes debido a que impiden la pérdida excesiva de agua por acción de la temperatura. Los zarcillos foliares pueden observarse en tallos herbáceos poco consistentes, los cuales modifican algunas de sus hojas, transformándolos en cuerpos filiformes no lignificados de movimiento espiralado que buscan un punto de fijación y apoyo. A este tipo de planta tenemos como ejemplo la campanilla, enredadera y la caigua. Están las catáfilas. Estas también se conocen como hojas subterráneas debido a que están formados por tallos subterráneos tipo bulbo. Son importantes porque se encargan de proteger la yema de estos tallos, conteniendo en la mayoría de los casos elementos de reserva. Un ejemplo de esto son los ajos, cebolla, azucena, azafrán, entre otros. Luego tenemos a las lígulas. Las lígulas es una modificación parcial de la hoja en la vaina que se observa en especies pertenecientes a la familia de las gramíneas. Esta se caracteriza por su máximo desarrollo, lo que le permite envolver al tallo casi en su totalidad. Ejemplo de esto, el maíz, el arroz y el bambú. Luego tenemos a las ócreas. Esta ócrea es una especie de vaina membranosa en cuya base se inserta el peciolo en vez de hacerlo en la parte superior. Un ejemplo de esto es el ruibarbo y el rumex. Las estípulas son modificación parcial de la vaina y son expansiones generalmente foliáceas, que en número de 2 y de forma y dimensiones variables acompañan en algunas plantas la base del peciolo. Estas membranas, cuando tienen un color verde, realizan fusión de fotosíntesis. Un ejemplo de esta es la arveja tacón. Y cuando estas membranas son de color parduzco y terminan en punta, realizan una función defensiva. Ejemplo, la acacia y la tala. Las espatas también se conocen como hojas aéreas.
Son hojas de tonalidad blanquecina que se encargan de proteger un tipo de inflorescencia denominado espádice. Ejemplo, el cartucho. Las brácteas, estas son modificaciones, son bastante pequeñas, tienen capacidad fotosintética y se ubican en la base del eje de la inflorescencia. Y las antófilas son hojas florales, son aquellas que se encuentran formando parte del órgano sexual en vegetales superiores, es decir, la flor. Estas hojas se hallan formando los sépalos, los pétalos, las hojas estaminales y las hojas carpelares o los pistilos. Hablemos ahora de las funciones de la hoja. La hoja tiene 3 funciones que son respiración, elaboración y transpiración. La respiración de las plantas consiste, como la de los animales, en la absorción del oxígeno y el desprendimiento del anhídrido carbónico o CO2. Esta respiración se efectúa por todas las partes del vegetal de día y de noche, aunque solo es aparente, pues durante el día la disimula la acción clorofílica. Las hojas poseen su estructura un tejido tegumentario denominado epidérmico, el que al modificar alguna de sus células dará lugar a la formación de estomas aeríferos, los que facilitarán el ingreso del oxígeno y la expulsión del CO2. Desde el punto de vista funcional, la respiración es el proceso de bioxidación que permite la ruptura de enlaces carbonados y liberación de energía. Vamos a ver de qué se trata la elaboración. La elaboración, la hoja contiene en su estructura tejido parenquimático clorofiliano, el que posee las células provistas de cloroplastos, ricos en pigmentos fotosintéticos. Esto es la clorofila, que va a permitir transformar la savia bruta en savia elaborada mediante el fenómeno de fotosíntesis. Y la transpiración en los vegetales abandona constantemente a la atmósfera en forma de vapor el exceso de agua introducida en su organismo por la absorción de las raíces, siendo más activa en las plantas de muchas hojas por contribuir a ella la acción de la clorofila. La transpiración se efectúa en la superficie de las hojas por medio de los estomas, pero varía su actividad con la temperatura y estado higrométrico del aire. La transpiración consiste en la expulsión de exceso de agua a través de estomas acuíferos. En este caso, el agua sale en estado de vapor. Cuando el agua es expulsada en estado líquido, se conocerá como proceso no de transpiración, sino como gota. Esta función es importante porque permite regular el contenido hídrico de la planta. Vamos a ver cómo la planta hace su alimentación. Sabemos entonces que las plantas son autótrofas y no tienen que salir a buscar alimento como los animales, sino que lo fabrican ellas mismas, y para ello necesitan aire, agua, sales minerales del suelo y la luz del sol. La alimentación de las plantas comprende 3 fases. La primera fase, cuando la raíz absorbe del suelo el agua y sales minerales. La segunda fase, cuando en las hojas se fabrica la savia elaborada. Y la tercera fase, por el tallo se reparte la savia elaborada. Esto es, la savia se transporta desde las hojas de las partes de la planta a través de los vasos liberianos, y estos son diferentes de los vasos leñosos, pues llevan a la savia bruta. Por eso la savia bruta no se mezcla con la savia elaborada. Hablemos ahora de la fotosíntesis. La fotosíntesis significa transformación de la energía. Vamos a ver la importancia de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un gran evento cuya importancia radica en los siguientes criterios. Primero, es una gran fuente de oxígeno molecular. El oxígeno molecular es un gas vital para el metabolismo en ciertos organismos. Mediante la clorofila se transfiere la energía luminosa solar y es realizada por organismos productores, es decir, los autótrofos que constituyen la base de la cadena alimentaria. Vamos a ver la ecuación general de la fotosíntesis, donde 6 moléculas de agua más 6 de dióxido de carbono, y por acción de la luz y la clorofila, la luz solar, la energía solar, se va a obtener una glucosa y se va a desprender el oxígeno hacia la atmósfera. ¿Cuáles son los elementos de la fotosíntesis? La luz, el dióxido de carbono, el agua, los pigmentos y las enzimas.
Vamos a definir la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso bioquímico de tipo anabólico que consiste en una serie de reacciones para transformar la energía luminosa en química y las moléculas inorgánicas en orgánicas. Sabemos entonces que la fotosíntesis es realizada por organismos autotróficos a nivel de cloroplastos y organoides equivalentes. Los mecanismos de la fotosíntesis se verifica bajo lo siguiente, siempre con luz y calor, y para ello los vasos leñosos conducen la savia bruta hasta las hojas, donde se extiende por el protoplasma de las células del parenquima apropiado. El segundo, el protoplasma provisto de clorofila, absorbe el agua y el anhídrido carbónico. Y por último, la clorofila absorbe las radiaciones luminosas y caloríficas con las que descompone el anhídrido carbónico en oxígeno y carbono. El oxígeno entonces queda en libertad y el carbono es utilizado por el vegetal para elaboración de sustancias de reserva y de secreción. Vamos a responder ahora las preguntas en el cuaderno. La número 1 dice, origen de las hojas tiene lugar, es la opción A, en la gémula o plúmula del embrión. La número 2, todas las siguientes son partes de una hoja, excepto, es la opción D, el hipocótilo. La número 3 son características de la vaina, es la opción E, A, B y C. La número 4, parte laminar de la hoja rica en parenquima, es la opción B, el limbo. La número 3 no corresponde a una función de la raíz, es la opción D, realizar fotosíntesis. Seguimos con las preguntas propuestas, son componentes del limbo, es la opción E, todas las anteriores. La número 2, el tejido de elaboración se caracteriza por, es la opción E, todas las anteriores. La zona anatómica interna de la hoja que se encarga de producir savia bruta y elaborada respectivamente es la opción D, A y B. La número 4, disciplina que se encarga de clasificar las hojas por la intención en el tallo, es la opción B, fitotaxia. La número 5, son modificaciones que se observan en las plantas xerófitas, son agudas e impiden pérdida excesiva de agua, es la opción B, espinas foliares. La número 6, catáfilas se caracterizan por, es la opción E, todas las anteriores. La número 7, coloque verdadero y falso. En la primera, los vasos leñosos conducen a la savia hasta las hojas, es verdadero. Y las plantas son heterótrofas, es decir, buscan alimento. La opción es falsa. La número 8, la superficie ancha y plana de la hoja, es la opción D, en vez. La número 9, las hojas que forma del limbo nos recuerda a un corazón, es la opción A, reniforme. Y menciona las 3 funciones de la hoja, son transpiración, respiración y elaboración. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.